¿sí? De hecho, un comentarista bíblico dijo que que alguien que es lector de la Biblia no debería de leer el capítulo número 19. Mire, se aprendió a decir esto, pero no porque no se deba de leer, sino porque al hacerlo obviamente le van a retener sus oídos en función obviamente de lo que encuentre en ese pasaje. Es uno de los pasajes más impactantes de la Escritura respecto de la condición empobrecida de un ser humano. Sí, para poder adaptarnos o poder introducirnos en esta porción bíblica, mi amado, sí, hoy que vamos a tratar acerca de como animales, la historia se basa de manera fundamental en un romance fallido. Quisiera verlo o darle esta connotación, un romance fallido. Sí, entre un hombre sí, que profesa la profesión, valga aquí la redundancia, de ser un sacerdote o pertenecer a la tribu de Leví, y con una mujer la cual la Biblia la denomina como una concubina. Una concubina, como para tener un vago conocimiento de ello, mi amado, era una mujer que legalmente era aceptada como mujer, sí, mas no como esposa de su cónyuge. Sí, ojo con esto, era aceptada como mujer, pero no como esposa. Sí, ni siquiera, mi amado, tenía garantía al ser concubina, si no tenía garantía ella de posiblemente heredar algo si acaso su conviviente moría. El concubinato, tristemente, mi amado, nunca perteneció a una regla de Dios autorizándole al hombre que pudiera hacer uso de ella para poder ampliar su orden de familia. No, de hecho a Jesús en algún momento se lo expuso con esta situación, y se pudo de una u otra forma, mi amado, sí, manifestar a través de los labios de Jesús que en el principio esto no era así, que en el principio esto no era en todo caso no era de autorización divina, sino que por la dureza del corazón Dios había a través de Moisés, sí, aprobado inclusive de que insista hasta separaciones conyugales, y creo yo que hasta cierto punto Dios lo permitiría, mas no era su voluntad, para tratar de salvaguardar sobre todo a la mujer, o lo que se reconoce como el sexo débil, ¿no? Mi amado, el concubinato formaba parte de la sociedad, sí, no por ley, eso debo de dejarlo muy en claro, no por la ley, porque Dios nunca aceptaría, mi amado, que según el orden de la ley se pueda incluir en una relación matrimonial a más de una mujer, sí, o a más de un marido. Tanto que la Biblia en Éxodo y en Deuteronomio, mi amado, Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5, establecía dentro del canon de los mandamientos, mi amado, la prohibición para no cometer adulterio. Sí, la cosa hay que llamarla como tal, ¿no? Dios había prohibido el adulterio, pero el hombre, mi amado, en su afán de querer de una u otra forma malograr diríamos así, su estado conyugal, mi amado, admitió en su corazón más de una conviviente. Y eso, claro que sí, al igual que muchos otros casos, eso al hombre, al marido, siempre le pasaría factura. Es decir, siempre, mi amado, tendría inconvenientes gravísimos cuando se trataba de tener en una relación más de una mujer. Esto quiero dejarlo muy en claro para que cuando lo vemos o lo vayamos ya leyendo, no vaya a pensar que Dios estaba conforme con este estilo o esta, de pronto, tradición, ¿sí?, de formar un hogar. La Escritura nos hace notar en el capítulo número 19, verso número 1 al 2, que la concubina de este levita, al parecer, ha cometido adulterio. Cuando vamos al versículo número 2, la Biblia dice, y su concubina le fue, dice la Biblia, infiel. Dato curioso, el término infiel se lee en el español como eso, como una traición. La infidelidad es igual al adulterio, pues no. Pero hay algo que sí, investigando, hurgando un poquito, en ciertos escritos muy antiguos, pero no puedo decir que fue así,
pero es una de las formas de poder entender por qué esta mujer no corrió otra suerte. Ya vamos a ver a qué me refiero. En los antiguos, mi amado, escritos de los Targumes, según por allí es la referencia que encontré, así le pusieron, los Targumes judíos, apoyan la idea de que esa supuesta infidelidad tenía más que ver no necesariamente con una traición con otro hombre, sino con un enfado respecto del trato que ella recibió. Y en función de eso, su deslealtad para con el marido fue abandonarlo. Ahora, no apoyo que esto sea así, pero me quedo con lo que dice la Biblia. Sea la razón que fuere, llamado, esta mujer se terminó yendo de la casa. ¿Sí? Luego sacaremos ciertas conclusiones, pero luego la mujer se fue de la casa. Si hubiese sido estrictamente por adulterio, una pena hubiese, mi amado hermano, caído sobre ella, una que la ley lo contemplaba. ¿Cuál era esa? Acompáñenme por favor rápidamente y veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Si justamente, mi amado, respecto de una separación por adulterio. En Levítico capítulo 20, verso 10, si me podría por favor acompañar en la lectura. En Levítico capítulo número 20, versículo número 10, la ley de Dios estaba obviamente vigente, pero ella sí daba una directriz que se tenía que hacer. Dice, si un hombre cometía adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera, dice la Biblia, indefectiblemente, verso 10, Levítico 20, 10, indefectiblemente ambos serán, dice la Biblia, serán muertos. ¿Sí? Si esto hubiese sido así, el levita posiblemente hubiese tomado, diríamos, parte de esa ejecución o esa disposición de la Biblia y le hubiera dado muerte a la concubina. ¿Sí? Es triste, mi amado, poder contemplar textos como estos, porque si bien es cierto, Dios no aprobaba este tipo de relaciones, sin embargo, mi amado, cuando el hombre trataba de hacer cumplir las leyes de Dios a su favor, estas leyes sí salían a ventilarse y se las cumplía. Hasta ese punto podríamos decir que la degradación del corazón era muy empobrecida. Sí, de hecho, mi amado, el texto comienza haciendo alusión a algo especial. Cuando usted lee Jueces 19, versículo primero, verso 1, en su primera parte, la Biblia dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Eso dice mucho, mi amado. Dice mucho porque no solo se lo dice ahí en ese texto, sino también se lo menciona en el capítulo 17, versículo número 6, que nos dice, por favor, rápidamente ahí. Jueces 17, verso 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, y de ahí complementaba diciendo, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En el capítulo 18 también lo dice, versículo primero. ¿Qué dice el 18, verso 1? En aquellos días no había rey en Israel. Y si usted lee más adelante en el capítulo 21, verso número 25, vuelve a repetir, mi amado hermano, era la misma, diríamos, la misma situación de siempre. En el último versículo del último capítulo de Jueces, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, en 4 oportunidades la Biblia dice no había rey y por ende la gente hacía lo que le daba en gana. Llamado, algo puedo y debo de rescatar porque lo vuelve a mencionar en el capítulo 19, primer verso. Cuando no hay, mi amado, o dicho de otra forma, cuando hay ausencia de autoridad, cuando hay ausencia, mi amado hermano, de alguien que te controle, de alguien que te rija, cuando hay ausencia de, mi amado, de ese ser que te sirve a ti para que te monitoree, mi amado, uno se expone a equivocarse de una manera desmedida. ¿Sí? Cuando no hay control, cuando no hay alguien que está por encima tuyo, controlándote, dirigiéndote, aconsejándote, mi amado, tú puedes, o de hecho, te vas a equivocar sin que nadie te pueda llamar la atención. Y eso ocurrió en este tiempo, en este periodo de tiempo. El periodo de los jueces es un periodo muy triste. Un periodo demasiado triste, ya que vemos a una nación que luego de haber tenido excelentes líderes,
Moisés a la cabeza, luego Josué y muchos otros paladines, por así como quererle encerrar a muchos jueces. Cada vez que los jueces ya no estaban con ellos, la gente se desbocaba cada día más, en sus degradaciones, en sus depravaciones. Queriendo seguir en la escritura, la Biblia también nos dice que una vez que la mujer se va de la casa, el marido va tras de ella. Eso implicaría de que la deslealtad sí jugaría un papel más importante antes que la infidelidad. Porque si hubiera sido por infiel, un hombre despechado hubiera hecho uso ¿de qué texto bíblico? De Levítico 20, verso 10. La hubiera mandado a matar, o él mismo se hubiera encargado de matarla, sin necesidad de rendirle cuenta a nadie, tanto a ella como con quien ella se acostó. ¿Sí? Eso hubiese sido dado de cajón. En el versículo número 3, la Biblia dice que el marido la sigue. ¿Sí? El levita la sigue. ¿Sí? El marido dice, siguió a su mujer para hablarle amorosamente. ¿Sí? Versículo 13 estoy del capítulo 19. Y hacerla volver y llevarla, ¿sí? consigo un criado y un par de asnos, y ella obviamente le escuchó a su marido y lo hizo entrar en la casa de su padre. ¿Qué es lo que quiere decir el texto a vuelo de pájaro? Hubo reconciliación. Esto es algo, sí, amado, es algo que también podríamos usarlo para bien. Cuando existen problemas conyugales, la mejor forma, mi amado, de poderlo resolver es hablándonos, es comunicándolo. Sí, esto creo que sí es rescatable. Este levita hizo todo lo que estaba a su alcance para arreglar su situación marital y lo logró. Hasta tal punto, mi amado, que el suegro de él, es decir, el papá de la concubina de este levita, al ver que se habían arreglado las situaciones entre ellos, mi amado, estaba haciendo una gran celebración día tras día. ¿Cuántos días lo hizo quedar a este varón? ¿Cuántos días? Mira que cuando vamos al capítulo número 19, volvemos a leer por favor el versículo número 9 hasta el verso número 10, mi amado, el suegro cada vez que terminaba el día le decía quédate. Terminaba el segundo día, quédate. Terminó el tercer día, quédate. Ya iba para el cuarto día y ahí es donde, mi amado, perdón, el quinto día, y ahí es donde el hombre decide ya no quedarse más. Porque cada día, si el suegro, es decir, el papá de la concubina, usando, diríamos, de la estrategia del banquete, de pronto del vino, de una celebración familiar, no le permitía al levita que se vaya con su mujer a su casa. De pronto, digo yo, el papá de la concubina, como para poder garantizar de que nada había ya más que resolver, que todo había quedado en santa y en armonía y paz en esta relación. Sin embargo, mi amado, el levita decide algo, ¿sí? Y es lo legal, decide retirarse a su casa, decide volver, ¿sí?, al techo que le abriga. Usted debe de saber, mi amado, por lo que me imagino que leyó en el versículo primero, que este levita vivía en un lugar un poquito apartado, un poquito escondido de la comunidad, diríamos, habitual, ya que en el versículo número primero del capítulo 19 nos dice la palabra del Señor, mi amado, que este levita moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. No lo sé, mi amado, pero queriendo volar un poquito mi imaginación, me imagino que vivía, mi amado, en una cabaña muy alta, así, muy arriba en un monte, o sea, como todo un ermitaño. Y ahí vivía con su mujer. ¿Sí? Hasta ahí, mi amado, parece ser que el relato bíblico como que no tiene mayor trascendencia. ¿Sí? Hasta ahí podríamos decir una discusión entre marido y mujer. Insisto, puede ser que haya habido infidelidad, puede ser que no y haya sido otra las razones y le fue desleal a la mujer y lo abandonó. Sea lo que fuere, terminó bien la cosa hasta ahí.
¿sí? Y hasta podríamos decir que debemos aprender algo. Aún si acaso la infidelidad hubiese sido el motivo o la razón de la separación, aún una infidelidad puede ser resuelta cuando existe de ambas partes el deseo de querer arreglar su situación. Si quisiera de pronto hasta destacar algo en el levita, ¿qué cosa, mi amado? Este hombre, ojo, tenía mujer, tenía esposa. ¿De quién me refiero? Del levita. El levita tenía mujer, tenía esposa. Tras la que fue corriendo no era su esposa. ¿Quién era? Era su concubina. ¿Me entiende esta parte? Tenía mujer. Una concubina toma justamente el lugar de ese rango un poquito, ¿cómo le digo? Un poquito admirable dentro de la sociedad oriental, porque los orientales tenían esa costumbre. Claro, ella fue en un rol no tan apegado como el de una esposa. Ella era una mujer, ¿qué te puedo decir, hermano? Se escuchará un poquito medio feo, pero era plato de segunda mesa. ¿Sí? Sin embargo, el levita hizo todo lo que estaba a su alcance para volverla a traer a su casa. Mi querido hermano, cuando terminamos de leer hasta el versículo número 10, al parecer todo está bien, todo se ha restaurado, sí, y ellos están de retorno hacia esa región montañosa, como lo dice la Biblia en el versículo primero, del monte que está en el monte de Efraín. Pero aquí es donde va a comenzar, mi amado, la trama. Sí, la trama, que más que trama, podríamos decir, mi amado, va a comenzar un desarrollo espantoso. Totalmente espantoso. Eso también, mi amado, nos da la apertura de que para cualquier persona, la situación, mi amado, si Dios, mi amado, le digo esto, la situación puede cambiar de manera abrupta en un abrir y cerrar de ojos. La situación, mi amado, de un ser humano no es garantizada si por el solo hecho de que seamos o no cristianos. Porque esto le puede, mi amado, en algún momento acontecer a cualquier individuo. ¿Qué cosa, mi amado? Que la situación de la paz, mi amado, de un día al otro se vuelva un conflicto o una guerra. Que en un momento usted esté gozando de salud y al otro día esté hospitalizado porque lo atropellaron. Que un día usted esté, mi amado, compartiendo con su familia, riéndose con ellos, más contento que de costumbre, y al otro día, mi amado, estar de pronto asilado en una clínica con un pronóstico reservado porque le vino un ataque cardíaco de manera súbita. Las situaciones, mi amado, no son seguras para nadie. Sí, solamente puede haber seguridad en quien deposita su confianza en Dios. Y esto, mi amado, no como garantía de que nada malo pase, sino que aun cuando ocurra algo negativo, la persona, mi amado, está confiada en que Dios tiene el control de esa situación. Pero así de frágil, quisiera verlo de esa forma, es, mi amado, sí, la vida o la estabilidad del ser humano. Ellos emprenden su retorno. Y dice la Biblia, verso número 11, y estando ya en una región llamada Jebús, la cual es Jerusalén, pero con su antiguo nombre, o uno de los nombres, diríamos, con las que antes se reconocía a Jerusalén, antes de ser llamada Jerusalén. Si Jerusalén, antes de ser llamada así como se la conoce, se llamaba Jebús. Y de hecho tenía hasta un nombre más antiguos según los estudios bíblicos. De hecho, a Jerusalén, sin temor a equivocarme, mi amado hermano, se la reconocía antes, si allá por los siglos 20 o si antes de Cristo, con el nombre de Urusalín. Urusalín. Y luego de Urusalín fue llamada Jebús. Y luego de Jebús, ya en los tiempos bíblicos, en los tiempos de las tribus de Israel, ya como nación, se la reconoce como Jerusalén. Sí, mira cómo van variando hasta de manera, diríamos, de nación, ¿no? Los nombres se van alterando. Recuerde esto, Urusalín, luego Jebús y por último Jerusalén. Ahora, versículo 11, estando ya juntos, sí, rumbo a Jebús, el día, dice, había declinado mucho. ¿Eso qué implica, mi amado? De que el horario posiblemente ya sobrepasaba
de las 6 de la tarde. Y usted bien sabe que pasado las 6 de la tarde, ¿qué pasa con el día? Comienza a oscurecerse. Claro, debemos de considerar también, mi amado, que los tiempos sí han cambiado mucho. Y si bien es cierto, creo yo que en la antigüedad el riesgo moral, el riesgo de una persona en cuanto a su forma de ser, debió haber sido un poquito más de honradez, más de estimación. Bueno, la maldad siempre ha existido, por supuesto que sí, siempre ha existido la maldad. Pero al ser ellos transeúntes, mi amado, habían riesgos, por supuesto que sí. Habían riesgos de que te roben, riesgos de las fieras que pudieran salir en el camino, riesgos o peligros, mi amado hermano, que la oscuridad trae consigo. Y dice la Escritura en el versículo número 11, sí, que él le dice a su criado, sí, y a su señor, ven ahora, le dice, y vámonos, ojo, vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, recordando que Jebús todavía no era Jerusalén, y al parecer seguía en ese entonces controlada por naciones extranjeras. Versículo número 12, su señor le responde a su criado, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos de Jebús a la región de Gabaa, la cual, por cierto, logísticamente hablando, quedaba a una distancia aproximada de 3 kilómetros de distancia. Entre Jerusalén y Gabaa hay aproximadamente 3 kilómetros de distancia, que debió haber tomado caminando allá en la noche por lo menos unas 2 horas. 2 horas de camino. Sí, caminando. Si iba trotando ya llegaba en 1 hora, pero iba con mujer, iba con 2 burritos y su siervo, ¿no? Su sirviente. 3 personas y 2 burros. Versículo número 13. Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa, o a su vez, si acaso que quedaba un poquito también más adelante, ¿a dónde? O en Ramá. Ramá quedaba a 5 kilómetros de distancia, es decir, había unos 45 minutos más de distancia. Sí, pero ¿qué es lo que quería garantizar el levita? Por lo menos pasar la noche en un lugar donde estaba su nación o la gente de su pueblo. Mi amado, a veces las cosas, ¿cómo te puedo decir?, no salen como uno las planifica. De hecho, hay quienes posiblemente podrían llegar a decir, hermano, si queriendo hacer un bien, me sale mal, ¿verdad? ¿Quién de ustedes le ha pasado aquello? Que queriendo hacer algo correcto, si se enrumbe en ello y en el proceso, hermano, se malogra. En el proceso hay un perjuicio. Diría cualquiera, si pasemos por la vulcanizadora por si acaso para que me revisen las llantas y cuando uno tiene un carro. Y de pronto, yendo para la vulcanizadora, hermano, un choque. Y tú dices, ay, si no hubiese ido, no me hubieran chocado. Pero a veces pasa así, ¿verdad que es así, amado? A veces pasa de esa manera. Entonces, ese punto, mi amado, sí, es lo que va a ocurrir. Cuando vamos al capítulo número 19, versículo número 14, dice la Biblia, pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era o pertenecía o estaba en la región de la tribu de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar. ¿Por qué? Porque Gabaa no es que quedaba en el carretero, sino que, ¿cuántos de ustedes, mi amado, creo yo que suele por lo general ser así, que usted va por la carretera principal, pero los pueblitos quedan de la principal, ¿verdad?, un camino un poquito más distante hacia adentro? Así estaba Gabaa. Hacia adentro del camino principal había que caminar todavía otra porción más hacia adentro. Y dice, pasando pues, caminaron, se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron, dice la Biblia, ¿en dónde? En la plaza de la ciudad, pero por una sencilla razón. Algo, mi amado, no estuvo tan bien cuando llegaron allá.
A diferencia de donde habían estado. ¿Dónde estaban ellos antes? En la casa del papá de la concubina. Mira, el papá de la concubina, mi amado, no solo que les dio hospitalidad, sino que ni siquiera quería que se vayan. Y cada día que pasaban ahí, el papá de la concubina le iba dando ¿qué cosa? Banquete para que el hombre... Yo creo que este hombre quería que se quede toda la semana. ¿Sí? Toda la semana. Pero él dijo, no, ya van 5 días, me voy, y se fue. Pero cuando llega a Gabaa, mi amado, nadie le quiere abrir la puerta. Cuando llega a Gabaa, ya caída la noche, se perdió un distintivo que era muy común, mi amado, muy común, sobre todo no en el pueblo judío, en la región oriental. ¿Y cuál era ese distintivo? La gente era o solía ser muy hospitalaria, pero se perdió esa costumbre en ese momento. Nadie le quiso dar posada, absolutamente nadie. Tanto que les toca ir al parque o a la plaza y quedarse de pronto allí a la intemperie viendo a ver qué se podía hacer. Ya la noche estaba encima. Y dice la Biblia, mi amado, versículo número 15 en la parte final: se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese para pasar, ¿qué cosa, mi amado? Sí, para pasar la noche. Verso número 16. He aquí un hombre viejo, de avanzada edad, que venía de su trabajo del campo al anochecer, ya era de noche, el cual era, ojo, del monte de Efraín. ¿De dónde era el levita? Del monte de Efraín también. Diría cualquiera, digamos así, un coterráneo, uno de mi sector. Un hombre del monte de Efraín, sí, y que moraba obviamente en ese lugar como forastero en Gabaa. Pero dice allí, los moradores de aquel lugar eran de los hijos de Benjamín. Verso 17. Alzando el viejito los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él le respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová. Es decir, voy a Silo, porque hay que dar la casa de Jehová en Silo, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros, le dijo en este caso el levita, tenemos paja, tenemos forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Dicho de otra forma, molestia y carga no le vamos a hacer a nadie. Solo queremos, ¿qué cosa? Un techo, como para pasar la noche. Solo queremos un techo. Verso número 20. Y el hombre anciano le dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Dicho de otra forma, tranquilo, que así tú tengas comida, si yo te abro la puerta de mi casa, todo esto vas a tener. La historia parece hasta ahí color de rosas. Todo va bien. La desventura de un momento se volvió paz y tranquilidad en otro momento, y parecía ser, mi amado, que ese sería un día común y corriente, ¿sí?, en la vida de un judío cualquiera. Verso número 21. Los trajo a su casa, dio de comer a sus asnos, se lavaron los pies como era costumbre, y comieron y bebieron. Pero, ¿puede leer el verso 22? ¿Qué nos dice, por favor? ¿Qué ocurrió, mi amado? ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó? Todo era armonía, ¿sí?, en medio de la casa de ese anciano, hasta que cuando llegó una hora en la que, mi amado, extrañas visitas golpearon la puerta.
Cuando dice la Escritura que golpearon la puerta, mi amado, hay un texto más que hace referencia al respecto de esto. Es que la intención de golpearla era cada vez haciéndolo con mayor fuerza o mayor insistencia. Mi amado, ¿qué ocurrió? Esto pareciera ser un texto paralelo de lo que ocurriría posiblemente allá en el libro del Génesis, cuando se leía en su debido momento, mi amado, la historia de Sodoma y de Gomorra, ¿sí?, con los habitantes de esa región y la situación con la que pasó Lot y sus visitantes. La Biblia dice, mi amado, en el versículo pues número 22, que estando en lo mejor de la estadía, hombres, mi amado, perversos rodean la casa, golpean la puerta y al anciano, sí, dueño de la casa, le irrumpen diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. Es decir, ¿saca a quién? ¿A quién posiblemente? ¿A quién? A Levita. Saca al hombre. ¿Para qué? Para poder tener relación sexual con él. El término conocer ahí, mi amado, implica como tal no necesariamente un conocerse de apariencia, un conocerse de saludo. No, habla de una intimidad. Sácalo para que podamos tener, sí, relaciones con él o intimidad sexual con él. Mi amado, cuando esto acontece, si usted estuviera en los zapatos del anciano o si usted estuviera en los zapatos del levita, no pudiéndolo evitar, ojo, no pudiéndolo evitar, ¿cómo usted reaccionaría? Aquí es donde comienza, mi amado, digo yo, sí, el calvario de esta situación. Aquí es donde comienza, mi amado, el punto más neurálgico de la historia de esta pasión bíblica. ¿Cómo usted afrontaría una situación semejante? ¿Cómo usted, mi amado, si tomaría a este toro que puede ser, mi amado, que tenga más de un cuerno y que obviamente ahora hace presión para que usted haga algo que va en contra de todo lo natural? ¿Cómo usted afrontaría una situación de esta semejanza? Si sobre todo, hermano, sabiendo que hay algo que se puede hacer, porque hay algo que se puede hacer. La Biblia, mi amado, hace mención de esta situación, no solamente para demostrarnos a nosotros, los lectores y los seguidores de Dios, mi amado, si aquellos que estamos dispuestos a escuchar al Señor y tomar el consejo de parte suya, sino que también, mi amado, para que reflexionemos cuando nos veamos en situaciones entre la espada y la pared. ¿Qué hacer cuando la situación te pone en un aprieto sin salida, en un callejón sin salida? ¿Cómo poder reaccionar si acaso algo se pudiera hacer? Porque estos hombres tienen algo que se puede hacer. Primero aprendamos de ellos y luego sacamos nosotros nuestras conclusiones. Dice la Biblia, verso 23, recuerde que tiene afuera gente que está. Es un alboroto, son muchos, no es uno. Son muchos los que están afuera, porque la Biblia dice en el verso 22, mi amado hermano, que salieron, sí, de aquí los hombres perversos, no uno, muchos, tanto que lograron, ¿qué cosa dice la Biblia? Rodear la casa, para garantizar, ¿qué cosa? Al rodearla, ¿qué querían garantizar? Que nadie escape. O sea, había bastante gente, mi amado, sí, tanto que pudieron cercar toda la vivienda. Y luego dice en el verso número 23, luego de obviamente de la petición de esa locura que piden, en el verso 23, mi amado, dice que salió como obviamente debía de haber sido. ¿Quién salió como defensor de sus invitados? El anciano salió. El anciano salió, mi amado. El anciano dio la cara y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Bien por el anciano, mi amado, porque tuvo por lo menos la valentía para poder encarar la situación y, mi amado, correr un riesgo. Correr un riesgo. ¿Qué riesgo? De que esa gente perversa arremeta contra él.
Pero según la costumbre de la hospitalidad, cada quien, mi amado, que abría su casa para darle amparo, él se hacía cargo de todos los peligros. Era una normativa moral la que había cuando se trataba de la hospitalidad. Mi amado, él correría ese riesgo, daría la cara para salvaguardar a los invitados. Versículo número 23 nos dice: no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis, dice aquí, esta maldad. Cuando me acuerdo, dijo esto Lot en su debido momento, que tomó también la misma postura. La gente de la ciudad le dice: ¿qué quieres tú aquí con nosotros venir a mandarnos? ¿Acaso tú eres juez? Tú eres un extranjero. Por poco y más y hasta lo linchan. Este anciano, mi amado, toma a su cargo valientemente una postura. Verso número 24, va más allá. He aquí, dijo él, mi hija, la cual la Biblia dice que era, ¿qué cosa? Era virgen. Mira el riesgo, mi amado, de la exposición a la que este hombre somete, mi amado, a su familia, todo para darle, ojo, garantía a sus invitados. Escuchaba el otro día no un testimonio, sino un comentario, ¿sí? De alguien que conocemos, que estaba atendiendo a un creo que era un proveedor, ¿sí? Que estaba fuera de su negocio, y que ella le decía al proveedor, porque se había quedado de la reja para afuera, y le había dicho, ¿por qué no pasa mejor? Porque había llegado en una moto, tenía no sé si su teléfono, su tablet que cogen los pedidos, y dice, no, tranquila, que aquí estoy bien, yo conozco el barrio, también soy por aquí, pero igual pase por si acaso. No, y en ese tirijala de que pase y no pase, pasa una moto, da la vuelta y lo asalta. Pero lo cómico de esto es que cuando la señora que estaba ahí atendiendo lo vio, que apenas dio la vuelta y se alzaron la camisa, cerró la puerta y se metió. ¿Verdad? Después, como que ya después de la bulla, que pasó la bulla, salió, ¿no? Y dijo, y le robaron, ¿verdad? Le robaron. Entonces, mi amado, es evidente que los riesgos, los peligros son latentes, mucho más viviendo en sectores vulnerables, bueno, para estos acontecimientos. Este viejito, este anciano, fue de sacarse el sombrero. Este anciano manifestó visiblemente que la hospitalidad, mi amado, no tenía límites cuando se trataba de brindarle seguridad a sus invitados. Verso número 24. Va más allá, ¿verdad? Y les dice, tengo una hija virgen, y la concubina de él. Ojo, la concubina de él. Yo, dijo el anciano, porque es el anciano el que está hablando, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, pero no hagáis a este hombre cosa tan infame. Aquí, mi amado, las cosas van a comenzar, como dicen por allí, a cambiar de color. Van a comenzar a cambiar de color. No sé, porque la Biblia no lo dice de manera explícita, si en medio de esa noche, ya al calor del abrigo de la casa, de pronto del banquete y de la bebida, salieron detalles, ¿sí? De lo que había experimentado el levita con su concubina, que hicieron hasta cierto punto, ¿cómo te digo?, tener en otro concepto a la mujer de este levita, que cuando ya se dio lo que se dio, este escenario, ahora el anciano sabe que aparte de su hija también hay otra mujer involucrada que bien podría terminar pagando los platos rotos de todo esto. La Biblia no lo dice, hermano, pero lo que sí dice la Biblia es que este anciano quiere brindarle protección a sus invitados varones, pero poniendo en riesgo
a su hija, eso hay que resaltarlo, pero también a la mujer del invitado. Verso número 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír. ¿Por qué? Porque ellos no querían estar con mujeres. Ellos querían estar con varones. ¿Sí? Ese es el punto de mayor relevancia. Ellos no querían, mi amado, estar con mujeres. ¿Por qué, mi amado? Porque habían perdido el uso natural de las mujeres. Ellos querían experimentar lo que dice la carta a los romanos. ¿Y qué dice la carta a los romanos? Ahora, venga conmigo rápidamente. No pierda, por favor, no pierda el escenario de Jueces. Venga rápidamente. Vamos, por favor, a la carta a los romanos. Sí, capítulo 1, versículo número 26. Dice el Señor. ¿Lo encontró? Dice el Espíritu Santo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Y a qué Dios denomina una pasión vergonzosa? Sí, a aquellas que tienen esta característica. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a ¿qué cosa? A su extravío. Dicho de otra forma, mi amado, esta característica de la que se habla en Romanos, característica de un ser humano depravado por el pecado, mi amado, manifiesta sí, el uso antinatural, ojo, antinatural, sí, de lo que se podría denominar sí, en cuanto a la costumbre de estar de un hombre con una mujer. Ellos prefirieron estar de un hombre con otro hombre, y de una mujer con otra mujer. Hoy por hoy, mi amado, esta conducta en la sociedad actual es lícita. Esta forma, mi amado, de tener, diríamos, relaciones, amado, en nuestra sociedad global, mi amado, está permitida. Hoy por hoy el lesbianismo o la homosexualidad o el amor libre yo he escuchado términos que créame que hasta desconozco significado. Ahora le llaman pansexuales. Sí, le llaman, bueno, hay relaciones de manera heterosexual, de manera homosexual, llamado, bueno, términos ahora hay, pero para regalar. Pero todos estos, mi amado, estos términos, hablando de los términos solamente, son simplemente, mi amado, un aval para la depravación de una mente retorcida. Porque lo único que la Biblia menciona respecto de esa orientación que el hombre ha adoptado, refiriéndome a hombre y mujer, el hombre ha adoptado, todo es, mi amado, por desvarío, para ir en pos de sus propias concupiscencias. En ciertos países es hasta legal, mi amado, que un hombre pueda llegar a tener una relación con un adolescente, siempre y cuando haya autorización, hablando de un niño o de una niña. La desviación de orden sexual hoy por hoy no tiene límites. De ahí el tema, mi amado, de esta noche. Como animales. Ellos no quisieron estar con una mujer. No quisieron tomar ni a la concubina, ni tampoco a la hija del anciano. Verso 25 pues nos dice, de Jueces 19, mas aquellos hombres no les quisieron oír. Por lo que tomando aquel hombre, ojo, tomando aquel hombre a su concubina, y cuando dice que tomando el hombre a su concubina, ya no se metió ahí el anciano, sino ¿quién ahora? El levita. El levita, mi amado, toma a su concubina y la sacó. Diríamos cualquiera, la agarró y la arrojó fuera de la casa. ¿Quién, mi amado? ¿Quién?
¿Quién? El levita. Ahora, aquí hago un pare y va una pequeña reflexión. Si nosotros nos viéramos envueltos en este predicamento, ¿cómo fuese nuestra forma de reaccionar? ¿Cómo usted reaccionaría si usted se viese envuelto en una situación tan dramática como esta? ¿Cómo usted hubiera reaccionado? Pongamos aquí, y pongo este escenario, amado, porque usted dirá, yo sé que esto es hipotético para nosotros, pero para ellos fue muy real. Sí, para ellos fue muy real. Posiblemente para nosotros, por nuestro contexto de vida, de nuestra situación, mi amado hermano, digamos así, en función de las leyes que tenemos amparos y tenemos protección, pero sé que hay sociedades donde no hay este tipo de garantías. Sé que hay sociedades, mi amado, que no tienen a su, digamos así, al favor de la población, no tienen, mi amado, digamos, leyes que amparen. ¿Qué hacer? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en tal situación? ¿Quién de nosotros, y hablo con los maridos en este momento, qué esposo se atrevería a coger a su mujer y sacarla para que se pueda ver expuesta a esto? ¿Qué esposo cogía a su mujer? Y tú, anda tú. Cuando por naturaleza es el marido, es el hombre el que debe más bien, como dicen algunos, dar el pecho, dar la cara frente a situaciones tan críticas como esta. El levita, mi amado, sí, rompiendo, diríamos de esta forma, el esquema, rompiendo el molde, mi amado, agarra a su concubina y la arroja hacia afuera. Y claro, cierra la puerta y esa mujer queda totalmente expuesta a todo, mi amado, a toda la maquinación de una generación en Gabaa, mi amado, que no tiene parangón de comparación alguna. Por allí, si con algo se compara, es con los eventos trágicos de Sodoma y de Gomorra. Cuando yo busco, mi amado, el término depravación, encuentro muy limitado su concepto. Pero sin embargo, cuando trato de unir muchos argumentos que rodean la depravación, he podido sacar más que un concepto, una declaración. La depravación, mi amado, humana, ¿sí?, es el estado de empobrecimiento de la calidad moral del hombre, hablando del hombre y la mujer, que hace que manifieste, ¿sí?, sus más bajos y oscuros instintos, de lo cual es un reflejo de esos aberrantes actos de inmoralidad, perversidad en su conducta y en su forma de ser. ¿Hasta dónde puede llegar la degradación de un ser humano? ¿Tendremos límites? ¿Tendremos un piso donde se pueda decir, ya no hay más a dónde caer? A veces yo he escuchado expresiones como estas, cuando se dice, hermano, yo toqué fondo. ¿Te has escuchado esas expresiones? Yo toqué fondo. La pregunta es, para ti puede ser el fondo, pero para otros, tu fondo puede ser algo muy superficial. Dice, no, tú no has experimentado nada. Yo sí toqué fondo. Y de pronto otro hombre dirá de ese otro perverso, no, lo tuyo es un chiste. Yo sé lo que es tocar fondo. Para algunos pedir caridad es tocar fondo. Para los otros comer de la basura puede ser tocar fondo. Para otro, mi amado, violar a un hijo, una hija, puede ser tocar fondo. Para otro, mi amado, ir por la vida desgraciando a la gente, matando, puede ser tocar fondo. La pregunta es, ¿cuál es el verdadero fondo que un ser humano puede tocar? Porque según se analiza con el contexto, esta gente, mi amado, ha tocado fondo, aparentemente. Pero su conducta, mi amado, parece ser que no tiene límites. Y si todo esto, que ya para sí mismo en el estudio es de asustarse, luego me asustaré más cuando se trata, mi amado, de analizar la conducta del levita. ¿Sí?
con la conducta de levita, mi amado, si yo decía que los de Gabaa eran aberrantes, era gente, mi amado, indeseable, mucho más luego lo será el hombre que sacó a su mujer para que hagan de ella lo que les venga en gana, los de Gabaa. Mi querido hermano, quiero considerar algo dentro del marco de referencia de Jueces capítulo 19. Dios en el libro de Oseas hizo referencia de estos eventos de manera abierta, sí, pero los tomó como puntos de partida, sí, como para poder decirle a su pueblo lo tan bajo que habían caído. Ven conmigo, por favor. Quisiera tomar dos referencias que se encuentran en el libro de Oseas, libro del profeta Oseas. El primero está en el capítulo número 9. Acompáñenme, por favor. Voy a leer desde el verso 8 al verso 9 también. Oseas 9, está después de Daniel, ¿no? Verso 8 al 9. ¿Lo encontró? Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Atalaya o mensajero es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Es decir, él con su mensaje que viene de parte de Dios, pues como ponerle una trampa a aquel que quiere huir de la palabra del Señor. Odio en la casa de su Dios. Son estos dos, tanto el atalaya como él. ¿Por qué? Porque por lo general, mi amado, el mensaje que dan los mensajeros de Dios, cuando son fidedignos, mi amado, suelen ser nocivos para los que oyen. Y es verdad, mi amado. Veía el otro día en una imagen de un mensaje que decía, ¿no? Que el mensaje de Dios no puede ser indirecto, sino directo cuando se trata de hablar las verdades de la palabra. Mucha gente a veces puede decir, el pastor está que me habla de manera indirecta, ¿sí? Que me habla, me dedica el mensaje. Pero sin embargo, mi amado, si algo yo he aprendido, y creo que comparto muchos de los que en algunas leyendas que también dan a saber al pueblo, es que si algo es Dios en su palabra, ¿sí? Es directo. Si algo Dios habla, mi amado, o con una reseña Dios habla, es hacerlo de manera directa. Si alguien habla en expresión popular a calzón quitado, ese es Dios. Dios por lo general nunca nos habla de manera indirecta, sino que nos confronta, mi amado, y nos va, pero digamos así, de frente a frente. Y dice, ¿qué vienes haciendo tú? No que nada, esto vienes haciendo. Que a veces sí, es verdad, usa de manera ilustrativa escenarios para ver si reaccionamos, pero cuando no, nos avienta la bomba en la cara. ¿Para qué, mi amado? Para que haya de parte de quienes lo escuchan, haya, mi amado, una reacción. Imagínate que le digas al borracho, tú queriéndole hablar del amor de Cristo, tú le digas, mira, mi hijo, lo que estás haciendo, la verdad que está mal, pero si tú dejaras ciertas cosas en tu vida, Dios te recibiría con los brazos abiertos. Sí, es verdad, estás presentando el mensaje de la salvación de una manera muy, muy delicada. La estás predicando de una manera muy sutil, como para que el borracho no se ofenda. Es que si hace lo mismo con el que cayó en adulterio, mi amado, como para no decirle lo grave de su situación, el problema en el que está metido. Mira, mi hijo, yo creo que tú deberías de concentrar tu amor en una sola persona, porque a la verdad allí hay felicidad. Todo para no decirle qué cosa. ¿Para qué? Para no decirle qué cosa. De que está en adulterio, de que necesita arrepentirse de esa perversidad porque ha destruido a su familia. Entonces, si uno predica de esa forma, créeme, mi amado hermano, que la sociedad, que ya de por sí, y bien lo dice la generación actual, generación de cristal, mi amado, la Biblia es un martillo. Nos guste o no reconocerlo en estos tiempos. Mucho más cuando el corazón del hombre se ha endurecido, como nunca antes lo ha estado.
Si le voy a pegar, mi amado, por decirlo de otra forma, quiero que se me entienda bien, para no sacar de contexto mis palabras, mi amado, con la escritura no ha de ser con una almohada, ha de ser con un martillo. Porque si algo hoy por hoy el corazón, mi amado, es duro. Si hoy por hoy algo es, mi amado, el alma del ser humano, mi amado, es un alma inquebrantable. Antes había más sensibilidad. Antes la gente lloraba en un culto, mi amado, al escuchar cómo Dios, mi amado, por medio de su palabra y su espíritu iba redarguyendo. Hoy por lo general usted ve gente, mi amado, ve caras endurecidas, ve rostros endurecidos. Ya no hay ojos que puedan, mi amado, brotar de ellos lágrimas. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Ya no lo hay. Oseas dice en su palabra, mi amado, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Y es verdad. Y toma como reseña lo que pasó en Jueces, dice la Biblia, como en los días de Gabaá. ¿Y qué pasó en los días de Gabaá? Esto que estamos leyendo en Jueces 19. La gente se volcó, mi amado, a relaciones ilícitas, a relaciones homosexuales. Y dice el Señor, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. En Oseas, avanzando un capítulo, Oseas capítulo 10, verso número 9, lo que ocurrió en Gabaá no desapareció cuando luego vinieron los reyes. No, mi amado. Al contrario, se agravó. Es que la maldad, mi amado, tristemente se lo digo, la maldad siempre, hoy por hoy utilizan un bonito término en esta explosión que ha habido por la corrupción en nuestro sistema judicial. Si ve noticia usted, ¿no? El gran caso denominado metástasis. ¿Qué cosa es una metástasis? ¿De dónde sacaron ese término? ¿De dónde la sacaron? Es un término clínico. ¿De qué? De la propagación del cáncer en el cuerpo. Y así está la nación, hermano. Tan podrida está nuestra sociedad que nuestras leyes están también contaminadas de esa misma porquería. La misma Diana Salazar dice, no, está podrido esto. Por eso quieren hacerle juicio. ¿Para qué? Para que todo esto pare. Aquellos que se pintaban de decentes son indecentes. Aquellos que se pintaban de jueces que deben de impartir justicia y hacer cumplir la ley, mi amado, eran los que estaban a favor de ¿qué? De los narcoterroristas. Son los mismos que dan sin boletas de excarcelación. Todo es una olla de porquería. En esa sociedad, mi amado, en esa corrupción, usted no me va a dejar mentir, pero no solo la sociedad en las altas esferas está metida, esta corrupción también hasta en las iglesias se promueve. Claro, es que es así, esto es un cáncer, hermano. Es un cáncer que hasta la misma iglesia, mi amado, experimenta y calla. Hay pastores homosexuales liderando iglesias. Gente que se lleva el dinero a manos llenas, hermano. Y algo le digo curiosamente, y ahí es donde la gente más da. ¿Por qué, mi amado? Porque se ha perdido toda sensibilidad. Se ha perdido toda honestidad. Por eso la Biblia dice que en esos postreros días, que son los actuales, por haberse multiplicado la maldad de manera general, mi amado, en el mundo, el amor de su pueblo se va a enfriar. Y se ha enfriado. Por supuesto que se ha enfriado. Y cada día será peor, hermano. Peor. Nuestra conducta se vuelve como el tema de esta noche. Estamos en una generación, mi amado, como animales irracionales. Oseas 10, verso 9 dice, desde los días de Gabaá, tomando justamente este escenario como referencia, has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaá contra los inicuos. Diría cualquiera, nadie los acercó, nadie los combatió. Ese cáncer, mi amado,
arrasó con todo. Cuando retomamos Jueces, la concubina fue sacada, y dice en el verso 25 en su segunda parte, y entraron a ella, ¿verdad? Si va conmigo en el estudio, ¿no? Jueces 19, verso 25. Y entraron, dice la Biblia, de ella toda la noche hasta el amanecer, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Es decir, mientras las tinieblas prevalecieron, también prevaleció el pecado. ¿Cómo quedó esa mujer? ¿Cómo habrá quedado esa mujer? El ultraje debió haber sido una bestialidad. Gente desaforada, mi amado hermano, arremetiendo sexualmente contra ella de maneras inimaginables, con una conducta aberrante, un bestialismo sin precedentes. Esa mujer debió haber quedado simplemente como un mero estuche al día siguiente. La que al día anterior había sido nuevamente reconquistada por amor de un sacerdote levita. Un día atrás le decía: te amo, ven conmigo, vuelve, vamos a la casa, vamos a ser felices, no vamos a tener problemas, ya no vamos a discutir, te lo prometo. Sí. Porque así creo yo que uno, ¿verdad?, hace las paces, ¿o no? Posiblemente esa noche que le pidió perdón, hicieron el amor, hubieron abrazos, besos, fluyeron sentimientos, todo era luna de miel para reconquistar a la concubina. Al día siguiente la sacó cual tacho de basura, y que hagan con ella lo que bien le pareciera. Cuando yo voy a la Escritura, mi amado, voy a leer desde el verso 9, segunda de Pedro capítulo 2, verso 9. Voy a leer unos versículos y luego iré al final de esa porción bíblica. ¿Lo encontró, mi amado? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso número 9. Dice el Espíritu Santo: sabe el Señor librar de tentación, ¿pero a quiénes? A los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Verso 10. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, cuando habla de siguiendo la carne, ¿de qué crees que está hablando? Aquellos que siguen, ¿qué cosa? Los deseos desordenados de esta carne. Mira, y aquí quiero acotar algo. Mira, la carne, hablando de la tendencia de esta carne, de esta malicia que tenemos, mi amado, esa naturaleza que tenemos. La carne, cuando se trata de degradación, empieza por algo sencillo, y con el pasar del tiempo, cada vez que usted alimenta sus deseos, cada vez que usted adquiere, diríamos, para ella, o provee para ella satisfacciones, poco a poco va cayendo en una peor y peor y peor degradación. Ejemplo, de pronto, si en la carne comenzará a motivarse escuchando conversaciones lascivas, conversaciones. Escucha como fulano traiciona a fulano. Escucha después como fulano le hizo el amor a sutana. Después, mi amado, con esos argumentos que van alimentando, luego, mi amado, él quiere también ver cómo es que se hacen esas cosas. Y sin darse cuenta, ya está, mi amado, frente a una pantalla viendo una película pornográfica. Luego quiere pasar, mi amado, de la imagen a la realidad. Y cuando la ve, ya está, como dicen algunos, en el chongo. Y cuando ya está en una, digamos, actividad propiamente, mi amado, ya de corrupción de la carne, cuando se da cuenta, mi amado, si está metido de cabeza
en un mundo lujurioso, mi amado, donde es prisionero de él, cometiendo o prestándose para cometer actos aberrantes. Un violador no nace siendo violador. No nace siendo violador. Él se corrompe hasta el punto de ser un depredador sexual. La Biblia es clara cuando nos dice: Dios hizo al hombre perfecto, recto, pero él buscó muchas perversiones. Dice el texto: mayormente aquellos que siguiendo la carne o los placeres de la carne andan, ojo, viven en concupiscencias e inmundicias, despreciando ¿qué cosa? Desprecian el señorío. ¿Cómo empezó el texto de Jueces 19, verso 1? En aquel entonces no había ¿qué cosa? Es decir, no había autoridad. Un creyente, mi amado, que no se somete a la autoridad, es un creyente propenso, mi amado, a pisotear la palabra de Dios. Hay de aquellos que dicen: no, si yo no necesito pastor, yo no necesito iglesia, yo no necesito cobertura de nadie. ¿Cómo, mi amado? Todos debemos de estar sujetos bajo autoridad, porque si no haríamos lo que bien pareciere. Y ese, mi amado, es un problema cuando se trata de estar sujetos bajo, obviamente, los parámetros de Dios. Debemos estar sujetos en el hogar. Por eso mismo Dios puso una cabeza para que la mujer pueda regirse sobre ella, y esa cabeza tiene que estar regida sobre otra cabeza, la cual es Cristo. Y los hijos se sujetan bajo la autoridad del padre y de la madre. Debe haber, mi amado, sujeción. Desprecian el señorío. Y mira, comenzando por esto, por la carne y la concupiscencia, luego ¿en qué se convierten? Son atrevidos. El atrevimiento tiene que ver, mi amado, con ese carácter desafiante de no temerle a nada ni a nadie. Claro, hermano, hay gente que dice: yo le temo solo a Dios. ¡Mentira! Para poder temer al que no se ve, hay que aprender a temer al que se ve. Alguien que quiere realmente manifestar señorío espiritual de sí, mi amado, primero tiene que aprender a temer a su maestro de escuela dominical, al maestro del colegio, al maestro, mi amado, de la escuela, al papá que manifiesta autoridad en casa. Mi amado, debe estar sujeto bajo el señorío de alguien. Así, mi amado, se mantiene un espíritu humilde. Esta gente no tenía señorío, no había rey, hacían lo que les daba su regalada gana. Su conducta era como una conducta como de animales, y la Biblia lo va a mencionar más adelante. Dice la Biblia: son atrevidos. Y claro, el atrevimiento va con una revolución de carácter. Contumaces. El contumaz, mi amado, es el que tiene endurecido, no el rostro, sino el corazón. Nunca pretendas hacer entrar en razón a un contumaz. Jamás lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque ese es un estado luego de un proceso. Es el estado final de un proceso. Cuando tú ves a un contumaz, mi amado hermano, ves a un hombre que ha pasado por un proceso. Él no llegó a ser contumaz de la noche a la mañana. Su endurecimiento es un proceso. Si él no se apercibió, se fregó. Por eso es que dice la Biblia: el que con necio se junta, necio será. Sí, es verdad, hermano. Porque usted no puede hacer entrar en razón a un necio. Está endurecido. No se puede. Eso es un trato que solo el Espíritu Santo tiene que romper, tiene que doblegar, mi amado. Eso es una obra espiritual en la vida de una persona. Él es el único que puede redarguir de todo esto. Son atrevidos, son contumaces, y mira, de la abundancia del corazón abre la boca. No temen decir mal de las, dice aquí, mal de las potestades superiores. Es que si no respetan a un padre, ¿qué te van a respetar a ti?
No respetan a un maestro. ¿Qué te van a respetar? No respetan a un pastor. ¿Qué van a respetar en la sociedad? No respetan. Se pasan por encima, te pisotean. Y mira, y da un punto de ejemplo. Mientras que los ángeles, que son mayores que nosotros los seres terrenales, en fuerza, potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, hablando de las autoridades o potestades superiores, ¿sí?, delante del Señor. O sea, que ni ellos siquiera, mira, diríamos de esta forma, que ni un ser espiritual denominado como ángel podría llegar a hablar mal de un presidente terrenal porque sabe que ese presidente ha sido puesto por Dios. Porque las autoridades terrenales son puestas por Dios. Así como David, mi amado, nunca profirió mal contra Saúl, porque sabía que la unción de Dios estaba sobre él, más allá si estábamos equivocados. Callaba, esperando que si de algún momento algo se pueda hacer, que sea Dios el que lo haga. Pero estos, hablando mal de cosas que ni entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, y esa era la generación de jueces, 19, tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes mientras comen con vosotros, ¿qué hacen? Se recrean en sus errores. No, y eso es verdad, hermano, porque cuando la gente vive ensanganada, hasta cuando están almorzando contigo, conversando cómo engañan a la mujer, y se gozan. Sí, hermano, disfrutan con las borracheras. Ay, compadre, me compré 5 días chupando. De verdad, compadre, yo quisiera ser como usted. Y ven, y mueven, callada, porque le parto los hijos. De verdad, compadre, claro. No soy como tú, mandarina. A no ser que ellos disfrutan su pecado. Mi amado hermano, en los últimos versos, en el versículo número 12 dice la Biblia, pero estos, hablando de cosas que ni entienden, como animales pues irracionales, nacidos para presa y destrucción, que dice la Biblia, perecerán en su propia perdición. En la parte final de ese texto, mi amado, porque el texto es grande para ser meditado, en el verso 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro, usted diga, ¿cómo es posible? Pero sí lo es. El perro vuelve a su vómito. Y dirá cualquiera, ¿pero por qué? Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Alguien escuchando, justo el día que escuchaba algo acerca de esto, para concluir, mi amado, en Jueces, decía, ¿por qué la puerca puede volver al lodo? Y dio una respuesta que me dejó un poquito con incertidumbre, pero creo que tiene razón, porque la puerca nunca se siente sucia cuando se mete en el lodo. Es la única explicación. Cuando un puerco va al lodo, no se siente puerco, hablando de mugre, ¿no? Se siente en su hábitat, porque eso forma parte de su hábitat. ¿Por qué lo hace? Biológicamente, porque los cerdos no tienen glándulas sudoríparas. ¿Y qué es eso, hermano? No pueden sudar. Y como no pueden sudar, así como los elefantes, o los hipopótamos, o los rinocerontes, buscan charcos
que le puedan proveer de la frescura en la dermis. Por eso buscan el lodo, no porque sea un puerco, sino porque están en su hábitat. La referencia es buena. ¿Por qué entonces el hombre se degrada tanto? Porque una vez degradado, está en su nuevo hábitat. Por eso es que el que está vendido al alcohol se vende más todavía, porque ese es su hábitat. El que consume droga lo hace cada vez peor, se degrada más, porque ese ahora es su hábitat. El que está en lujuria ahora se mete más, porque ese es su hábitat. Cuando ya amanecía, la mujer de Levita vino temprano, arrastrándose. ¿Cómo habrá quedado esta mujer? Verso 26 del capítulo 19 dice: y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral o el portal. El levita le dijo a su mujer: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. ¿Cuál era el lugar donde él era? Al monte arriba allá. Sí, en la zona más remota, en el monte de Efraín. Llegando a su casa, ¿qué hizo el levita? Tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos, es decir, que la desmembró en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Es decir, mi amado hermano, que la cortó en pedazos, desde su hueso, coyuntura, piernas, cadera, cabeza, brazo, antebrazo, tronco. Hizo 12 pedazos de ella. Dice: pero hermano, ¿y qué es que perdió este hombre en la cabeza? ¿Qué le pasó a este hombre? Hermano, cada quien hacía, cuando no hay alguien que te rige, cada quien termina haciendo lo que bien le parece. Nuestro país tiene ley, pero no hay quien ejerza la ley. Por eso es que nosotros también, mi amado, hacemos cosas como esta. Esto es lo que se ve en nuestra sociedad. ¿Ven? Porque no hay ley. Y si la hay, quien la administra también está a favor de la degradación. No hay ley, hermano. Y cuando alguien quiere poner orden, lo matan. Cuando alguien quiere hacer, mi amado, que si las cosas, mi amado, se hagan de forma derecha, lo cuestionan. Lo tildan de loco. O a su vez, diríamos, al que es inocente lo hacen culpable. Y al culpable lo dejan libre. ¿Por qué tenemos este capítulo en la Biblia? Simplemente, mi amado, simple y llanamente, para que el hombre entienda hasta dónde puede caer en degradación. Usted, hermano, no creo, sí. Esto, mi amado, lo demuestra. El hombre no tiene límites cuando se trata de perderse. Por eso que no es extraño que usted un día vea a alguien con Biblia y al otro día lo vea, mi amado, borracho perdido. ¿Cómo es posible? Pero si ese hombre servía al Señor, ese hombre estaba bien, sí, estaba bien, descuidó su comunión con Cristo. Descuidó, hermano. Todo el que veía aquello decía:
Jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, decía la sociedad, consideremos esto, es decir, estamos cada vez peor, decían ellos mismos. Consideren esto. Nos hemos atrevido hasta el punto de que ahora hasta se descuartiza la gente. Consideren esto, decían ellos, la sociedad dice entonces, y tomen consejo y hablen. El problema es que nadie aprendió nada de todo esto, sino que así como en los tiempos de Caín, el pecado de Caín fue multiplicado, triplicado, quintuplicado, y cada vez el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal, y el juicio de Dios viene con el diluvio, como vendrá, mi amado, en el periodo final, el tiempo de la gran tribulación, porque esto no va a terminar ahí, hermano. Saquemos en limpio, amados, escenarios como estos parecen bíblicos de no creer, pero como vivimos en una sociedad que está experimentando la maldad a más no poder del hombre, hoy por hoy podríamos decir, hermano, la Biblia tiene la razón. La conducta de nuestra generación, hermano, está cada día más hundida en la hediondez del pecado. ¿Qué nos enseña Dios? ¿Qué nos recomienda Dios? Quiero que todos abramos, por favor, un texto bíblico, y espero que esto sea para nosotros el plan a salir. En Isaías capítulo 52, esto llévelo por favor en su corazón como una conclusión final. Espero que mediten en ello. Dice el Señor, ¿lo tiene, mi amado? Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Tú eres parte, mi amado, de un sacerdocio y parte de un pueblo. Tú eres una nación santa. No te contamines con los que otros se contaminan. Eres un pueblo apartado, un pueblo santo. Hermano, mantén lo que tienes hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a tu palabra y en esta hora, para la gloria de Jesús.